Lecturas de la 23ª semana del tiempo ordinario, jueves 14 de septiembre de 2023. Dios nos invita a creer en su promesa. Jesús nos promete la vida eterna si le creemos a Él. Catholic Bag. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del libro de los Números, capítulo 21, versículos 4b al 9. En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven
Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Los israelitas murmuran contra Dios. Esa es la rebelión interior del que no acepta el sacrificio y los esfuerzos para superarse y echa la culpa a los demás. Haz una serpiente de bronce. Orden extraña para los israelitas, pero es un gesto profético. Dios quiere sanar el pecado por el mismo instrumento del pecado. El que la mire, sanará. Otro gesto profético. El pecador no tendrá que cumplir prescripciones rigurosas, que empiece más bien por mirar con fe la señal que Dios le otorga para su curación. Jesús dirá: como Moisés erigió la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser elevado de la tierra, en cruz, a fin de que quien cree en él tenga vida eterna. El relato de la serpiente es en la Biblia una de esas imágenes de sentido oculto que esperan el día en que Cristo les dará su significado, lo mismo que el suceso de Melquisedec o la historia de José. Así, en nuestra vida, en nuestro pasado, hay varios acontecimientos que no tienen explicación o sentido inmediato. ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué tengo que padecer esto? Algún día, la luz de Cristo vendrá a darme una respuesta. El Evangelio de Juan no se parece a los otros tres. A menudo, después de contar algunas palabras de Jesús, Juan pone una breve presentación de la fe, apoyándose en declaraciones que Jesús hizo en otras oportunidades. Es lo que ocurre en este lugar. ¿Cómo puede ser esto?, preguntaba Nicodemo. Para entrar a la vida del Espíritu, necesitamos conocer el plan de Dios respecto de nosotros. Pero nadie puede hablar en forma de vida de estas cosas, sino el Hijo de Dios. Él ha visto las cosas del cielo, es decir, la vida íntima de Dios. Y también habla de las cosas de la tierra, es decir, del reino que Dios nos trae. Muchos oyentes de Jesús no aceptarán que el reino de Dios sea lo que Él dice. Menos aún, tomarán en cuenta lo que Él nos revela, el misterio de Dios. Jesús nos revela, o sea, nos descubre lo que no podemos saber por nosotros mismos. Así que un cristiano no es el que cree en Dios, sino, más bien, somos cristianos porque creemos lo que Jesús nos ha revelado de Dios y de su plan para nosotros. En este plan había un punto difícil de aceptar. El Hijo del Hombre debía morir en la cruz y resucitar. Ser levantado en lo alto significa tanto el uno como lo otro. Jesús recuerda lo de la serpiente en el desierto. Este episodio de la Biblia, que está en Números, capítulo 21, figuraba de antemano la suerte de Jesús, pero por supuesto que los judíos no habían penetrado el sentido de este mensaje. En realidad, pasaban al lado de todos los anuncios del sufrimiento de su Salvador, sin entenderlos. Había también otro punto sobre el cual debían modificar sus ideas. Esperaban una venida de Dios para condenar al mundo y castigar a los malos. Él, en cambio, enviaba a su propio Hijo a la cruz para salvar al mundo. En otras páginas del Nuevo Testamento se dice que no debemos amar al mundo. Esto parece contradecir lo que acabamos de leer. Dios ama al mundo. La razón de esta dificultad está en que la palabra mundo tiene varios sentidos. En un primer sentido, el mundo significa la creación, la cual es buena,
puesto que es obra de Dios. Pero el centro de la obra divina es el hombre, el cual se ha hecho esclavo del mal. Y junto con el hombre, toda la creación ha pasado a servir a este amo del mundo. Todo lo que crea el hombre pecador, riquezas, cultura, vida social, es influenciado, desfigurado y utilizado por el malo. Por eso Dios envía a su Hijo a salvar al mundo. Ahora bien, a pesar que la resurrección de Cristo inició su poder invencible sobre la historia, una corriente poderosa sigue arrastrando a todos aquellos que no quieren definirse frente a la verdad. A veces llamamos a esta corriente mala el mundo. Sería más acertado decir la gente que se entrega al amo del mundo. A ellos se refiere la Biblia al decir: no amen al mundo, o ustedes no son del mundo. Señor, tú no eres indiferente ante nuestras necesidades. Por eso te damos gracias. Te pedimos por todos los cristianos para que sigamos firmes en la lucha a favor de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.